El eco de las botas del guardia resonaba por el piso de mármol mientras seguía de cerca al joven negro. Cada paso suyo exudaba prejuicio. «Ese chico está fuera de lugar», murmuró, su voz cargada de desprecio. Pero el joven no se detuvo, ignorando las miradas inquisitivas. Cuando el guardia finalmente lo confrontó, en medio de la plaza principal del centro comercial, las palabras que escupió dejaron a todos boquiabiertos. «Deberías buscar un lugar donde realmente pertenezcas». La multitud se detuvo. El silencio era ensordecedor. Lo que el guardia no sabía, lo que estaba a punto de cambiarlo todo, era quién era realmente ese joven. El centro comercial Gran Plaza en Ciudad de México estaba repleto de gente aquella tarde de sábado. Familias caminaban entre los pasillos, adolescentes se reían en grupos y parejas exploraban vitrinas iluminadas. El aire acondicionado contrastaba con el calor sofocante de las calles, convirtiendo el lugar en un refugio ideal para cualquiera que buscara escapar del sol abrasador. Entre la multitud, Martín Herrera, de 25 años, avanzaba con paso relajado. Vestía unos jeans oscuros, una camiseta blanca bien ajustada y zapatillas deportivas negras. Su mirada iba de tienda en tienda, sin prisa, disfrutando del ambiente. Lo que Martín no sabía era que alguien lo observaba con ojos fríos y desconfiados desde hacía rato. Víctor Camargo, de 42 años, un guardia de seguridad corpulento, con el cabello rubio ya mostrando señales de canas y una mandíbula cuadrada, tenía los brazos cruzados mientras lo seguía con la mirada. Llevaba puesto su uniforme azul oscuro con una insignia dorada en el pecho, sintiendo un deber autoimpuesto de mantener el orden. A sus ojos, Martín no encajaba ahí. No porque estuviera haciendo algo sospechoso, no porque hubiera cometido ninguna falta, sino por la simple razón de que su piel era más oscura de lo que él consideraba normal para alguien que caminaba con tanta confianza en un centro comercial de lujo. «Estos cabrones siempre están tramando algo», murmuró para sí mismo mientras ajustaba el cinturón donde colgaban sus llaves y su radio de comunicación. Martín seguía su camino sin notar la mirada intensa que lo perseguía. Se detuvo frente a una tienda de tecnología y sonrió al ver el último modelo de auriculares en exhibición. Su celular vibró en el bolsillo y lo sacó para leer un mensaje rápido. Víctor lo vio y su expresión se endureció aún más. Seguro está viendo a qué hora puede meterse y robar algo. La desconfianza creció como una bola de nieve en su mente. Se movió entre la gente, asegurándose de no perder de vista al joven. Cada gesto, cada movimiento, cada pausa que hacía Martín en su recorrido era analizado con un escrutinio injusto. Cuando el muchacho entró a una tienda de ropa, Víctor ya había decidido que era hora de actuar. Se acercó con paso firme, sintiendo el poder de su insignia. Había trabajado en seguridad por casi 15 años y en su mente, su instinto nunca fallaba. Martín acababa de tomar una chaqueta de un estante cuando sintió una presencia detrás de él. Se giró y se encontró con el rostro endurecido de un hombre que lo miraba con una mezcla de desprecio y autoridad. «¿Necesitas ayuda?», preguntó Martín, sin entender la intensidad con la que lo miraba. Víctor no respondió de inmediato. En cambio, le escaneó de arriba a abajo antes de dar un paso más cerca. «¿Qué haces aquí?». El tono no era el de un empleado amable ofreciendo asistencia. Era un tono que demandaba una explicación, como si el simple hecho de estar allí fuera una ofensa. Martín frunció el ceño. «Estoy viendo ropa. ¿Y tienes con qué pagarla?». Un silencio tenso se instaló en el aire. Algunos clientes voltearon a mirar. Una empleada de la tienda, que estaba acomodando unas prendas en un estante, dejó de moverse y miró la escena con atención. Martín sintió un calor subirle al rostro. No era la primera vez que le pasaba algo así, pero eso no lo hacía menos indignante. «¿Perdón?». «Dije que si tienes con qué pagarla», repitió Víctor, cruzando los brazos sobre su pecho. Martín soltó la chaqueta con calma y metió una mano en su bolsillo, sacando su billetera de piel negra. La abrió lentamente y sacó una tarjeta de crédito dorada, sosteniéndola entre dos dedos. «¿Esto responde tu pregunta?». Víctor apretó la mandíbula. No esperaba esa respuesta. «No te hagas el listo conmigo». «No me estoy haciendo el listo, solo estoy preguntando por qué demonios me estás cuestionando cuando hay otras 10 personas en esta tienda haciendo lo mismo que yo». El murmullo entre los clientes creció. Algunos sacaron sus celulares.
La empleada de la tienda, una mujer de unos 30 años con una coleta alta, intervino con una voz tensa. «Disculpe, señor, pero aquí no permitimos acoso a los clientes». Víctor giró la cabeza hacia ella, irritado. «Estoy haciendo mi trabajo». «Pues lo está haciendo mal», respondió Martín con frialdad. «Y si su trabajo es seguirme solo porque mi piel es más oscura que la suya, entonces usted es un problema». Víctor sintió una punzada de rabia, pero antes de poder responder, su radio sonó. «Camargo, a la oficina del gerente, ahora». El tono del mensaje era seco, sin lugar a interpretaciones. El guardia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo no estaba bien. Martín lo miró con una sonrisa de lado y guardó su tarjeta de crédito en su billetera. «Parece que alguien quiere hablar con usted». Víctor apretó los dientes, dándose cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, sentía algo parecido al miedo. Víctor sintió que un sudor frío le bajaba por la nuca. Nunca en sus años como guardia de seguridad lo habían llamado así, con esa urgencia, en plena jornada. La mirada burlona de Martín le atravesó el orgullo como un cuchillo, pero no podía permitirse pensar en eso ahora. «Disfruta tu caminata, jefe», dijo Martín con una leve sonrisa, antes de girarse para seguir viendo la ropa. Víctor apretó los puños y se dio la vuelta bruscamente, avanzando a grandes zancadas por el pasillo del centro comercial. La multitud seguía murmurando, algunos grababan con sus teléfonos, otros simplemente intercambiaban miradas significativas. Sabía que la gente lo estaba juzgando, pero él seguía convencido de que había hecho lo correcto. Subió las escaleras mecánicas con rapidez. El peso del radio en su cinturón le parecía más molesto que de costumbre. Llegó al pasillo donde se encontraba la oficina administrativa y, sin pensarlo dos veces, empujó la puerta con más fuerza de la necesaria. Dentro, el gerente del centro comercial, Alejandro Velasco, un hombre de unos 50 años con cabello entrecano y lentes de armazón fino, estaba de pie junto a su escritorio, con los brazos cruzados y una expresión tensa en el rostro. A su lado, una mujer vestida con un elegante traje beige, probablemente parte de la administración, sostenía una tableta y miraba a Víctor con el ceño fruncido. «Siéntese, Camargo», ordenó Alejandro con voz firme. Víctor cerró la puerta detrás de él y avanzó hacia la silla frente al escritorio, pero no se sentó. «¿Qué pasa, jefe?» Alejandro suspiró pesadamente y deslizó su celular por la mesa. La pantalla mostraba un vídeo en el que se veía claramente la confrontación de Víctor con Martín en la tienda de ropa. El audio no era nítido, pero se podían escuchar fragmentos de la conversación. «Y tienes con qué pagarla. Si su trabajo es seguirme solo porque mi piel es más oscura que la suya, entonces usted es un problema». El silencio en la oficina se hizo denso. Víctor tragó saliva, pero intentó mantener la compostura. «Jefe, yo solo estaba». Alejandro levantó una mano, interrumpiéndolo. «No quiero excusas, Camargo. Quiero que me expliques qué demonios estabas pensando». Víctor frunció el ceño y se enderezó, cruzando los brazos. Ese chico estaba actuando sospechoso. Lo vi rondando por varias tiendas. Sacó su celular como si estuviera esperando algo. No me pareció normal. ¿No te pareció normal porque qué?, preguntó la mujer del traje beige, con una ceja arqueada. Víctor abrió la boca para responder, pero se detuvo. Por primera vez, sintió que estaba en una posición incómoda. No podía decir lo que realmente pensaba sin meterse en más problemas. Alejandro se frotó el puente de la nariz con evidente frustración. Ese joven al que humillaste en medio del centro comercial. Hizo una pausa, como si le costara encontrar las palabras adecuadas. Es Martín Herrera Castillo. El estómago de Víctor se encogió. No por el nombre en sí, sino por la forma en que Alejandro lo había pronunciado. Como si fuera un nombre que debería significar algo para él. ¿Y quién es?, preguntó con cautela. Alejandro entrecerró los ojos. Es el hijo de Leonardo Herrera, el dueño de este maldito centro comercial. La información cayó sobre Víctor como un balde de agua helada. Su piel se tensó. Sintió como la sangre se le iba del rostro. «Jefe», comenzó a decir, pero Alejandro lo interrumpió con un tono severo. «¿Tienes idea del problema que acabas de causar?
¿Del daño que esto puede hacer a nuestra imagen? Hay vídeos circulando en redes sociales, gente quejándose, clientes indignados. Y todo por tu maldito instinto. La mujer del traje beige deslizó su tableta sobre el escritorio, mostrando varias publicaciones en Twitter e Instagram, comentarios de personas que habían presenciado el incidente, grabaciones desde distintos ángulos, capturas de pantalla con frases como racismo en el Gran Plaza. Guardia humilla a joven solo por su color de piel. Víctor sintió que el aire se volvía más pesado en la oficina. Yo no sabía quién era él. No importa si lo sabías o no, intervino la mujer. El problema es que lo hiciste. El gerente dejó caer su peso sobre la silla, exhalando con cansancio. Y ahora tenemos que arreglar esto antes de que se convierta en un escándalo mayor. Víctor sintió que su garganta se cerraba. Jamás se había imaginado que una simple confrontación terminaría así. Nunca pensó en las consecuencias reales de sus acciones. Voy a hablar con el señor Herrera en unas horas, continuó Alejandro. Pero quiero dejar algo claro, no te quiero ver patrullando en este centro comercial mientras esto se resuelve. El corazón de Víctor se aceleró. ¿Me estás suspendiendo? Efectivamente. Entrega tu radio y tu placa antes de salir de esta oficina. La mandíbula de Víctor se tensó con furia. Jefe, yo he trabajado aquí por años. ¿No es justo que... ¿Justo? Alejandro lo miró con una mezcla de incredulidad y desprecio. ¿Tú crees que lo que hiciste fue justo? El silencio se instaló nuevamente. Víctor miró a la mujer de traje, luego al gerente, luego a la tableta con los vídeos que se viralizaban más rápido de lo que podía procesar. Sabía que estaba jodido. Y lo peor era que esto no había terminado. Víctor salió de la oficina del gerente con la sensación de que el mundo se le venía encima. En su mano temblorosa llevaba el radio y la placa que acababa de entregar, un recordatorio doloroso de lo que estaba perdiendo. Mientras caminaba por el pasillo administrativo, notó que algunos compañeros de seguridad evitaban cruzar miradas con él. Los rumores ya habían empezado a circular. Cuando salió al área principal del centro comercial, el bullicio habitual le pareció insoportablemente ajeno. La gente caminaba despreocupada, ajena al desastre personal que él estaba viviendo. Cada mirada que recibía le parecía un juicio silencioso, aunque probablemente nadie lo estaba mirando realmente. Se detuvo junto a una banca cerca de la entrada principal y se dejó caer pesadamente. Por un momento, el peso de lo ocurrido lo golpeó de lleno. Había cometido un error. Sí, pero no podía evitar pensar que todo se había salido de proporción. ¿Cómo iba a saber que ese chico era el hijo del dueño? Mientras su mente giraba en círculos, las memorias de su pasado comenzaron a filtrarse, recordándole cómo había llegado a ser quien era. Había crecido en un barrio modesto de Ciudad de México, donde las oportunidades eran pocas y los prejuicios abundaban. Su padre, un hombre severo y autoritario, siempre había insistido en que la vida era una lucha constante. No confíes en nadie que no se parezca a ti, le había dicho más de una vez. Esa mentalidad se había convertido en una parte silenciosa pero persistente de su forma de pensar. De joven, Víctor había trabajado en empleos esporádicos, siempre buscando algo que le diera estabilidad. Cuando finalmente consiguió un puesto en seguridad privada, sintió que había encontrado su lugar. Le gustaba la sensación de autoridad que le daba el uniforme, el respeto tácito que creía recibir. Pero esa autoridad también había alimentado algo más oscuro dentro de él, una desconfianza hacia quienes no encajaban en su visión limitada del orden. Ese día en el centro comercial, había actuado impulsivamente, guiado por un instinto que ahora reconocía como nada más que prejuicio. Pero en lugar de aceptar su error, su orgullo seguía luchando por justificarse. Se levantó de la banca con un gruñido y salió del centro comercial, intentando ignorar las miradas curiosas. Necesitaba despejar su mente, encontrar una forma de recuperar el control. Caminó sin rumbo por las calles cercanas, perdiéndose en sus pensamientos. El sonido del tráfico y los vendedores ambulantes era un telón de fondo que apenas registraba. Mientras tanto, Martín estaba en casa de su padre, sentado en el enorme sofá de cuero del salón principal. Leonardo Herrera, un hombre imponente de 58 años, con una calvicie que llevaba con elegancia y un aire de autoridad natural, estaba de pie junto a una ventana,
mirando la vista de la ciudad con una expresión pensativa. «No puedo creer que esto haya pasado en uno de mis centros comerciales», dijo Leonardo, rompiendo el silencio. «No es la primera vez que algo así me pasa, papá», respondió Martín, tratando de mantener la calma, aunque la rabia todavía hervía bajo la superficie. «Pero sí es la primera vez que alguien tiene el descaro de hacerlo tan públicamente». Leonardo se giró hacia su hijo, sus ojos reflejando una mezcla de preocupación y enojo. «Ese guardia será despedido, lo sabes, ¿verdad?». Martín asintió, pero su expresión no cambió. «Eso no cambia lo que pasó, ni lo que siempre pasa». Leonardo suspiró profundamente y se dejó caer en un sillón frente a su hijo. «No puedo controlar lo que la gente piensa, Martín, pero puedo asegurarte que en mis centros comerciales no se tolerará este tipo de comportamiento». Martín lo miró en silencio por un momento antes de asentir. Aunque apreciaba el apoyo de su padre, sabía que el problema era más grande que una sola persona o un solo incidente. Mientras tanto, Víctor regresó a su modesto departamento en un vecindario alejado del centro de la ciudad. El lugar era pequeño y apenas amueblado, un reflejo de la vida sencilla que había llevado durante años. Se dejó caer en la cama, mirando el techo. Su teléfono vibró en la mesita de noche. Lo tomó con desgano y vio un mensaje de uno de sus compañeros de trabajo. «Se están poniendo feos los comentarios en redes. Hay gente pidiendo que te demanden». Víctor apretó los dientes y dejó caer el teléfono sobre la cama. La presión sobre él no hacía más que aumentar. Cerró los ojos, tratando de bloquear el mundo por un momento, pero las imágenes del día seguían atormentándolo. Al día siguiente, cuando Víctor intentó salir a comprar algo de comida, notó que algunos vecinos lo miraban de reojo. Una mujer que vivía en el piso de abajo lo saludó con un «buenos días» frío y distante, muy distinto al tono amistoso de siempre. De regreso en su departamento, encendió el televisor por distracción, pero se encontró con un noticiero local cubriendo el incidente del centro comercial. Las imágenes grabadas con celular aparecían en pantalla, acompañadas de un titular contundente: «Guardia acusado de racismo enfrenta críticas tras incidente en Gran Plaza». El corazón de Víctor latía con fuerza mientras veía las imágenes. Se sentía como un animal acorralado, sin saber cómo salir de la situación. En otro lado de la ciudad, Leonardo y Martín tenían una reunión privada con su equipo legal. La conversación giraba en torno a cómo manejar la situación públicamente. «Quiero que quede claro que no toleramos este tipo de comportamientos», dijo Leonardo con firmeza. «Y quiero asegurarme de que ese guardia enfrente las consecuencias». Martín, sin embargo, permanecía en silencio, su mente trabajando en algo más. Sabía que esta era una oportunidad para generar un cambio más significativo, pero también sabía que cualquier acción tendría que ser cuidadosamente calculada. La tensión seguía aumentando en ambas vidas, y ninguno de los dos podía prever el impacto total que este incidente tendría. Víctor se despertó temprano al día siguiente con un dolor de cabeza punzante. Apenas había dormido unas horas, su mente dando vueltas sin descanso sobre la pesadilla en la que su vida se había convertido en menos de 24 horas. La presión en el pecho se había vuelto insoportable. Cuando revisó su teléfono, vio múltiples notificaciones de llamadas perdidas y mensajes de conocidos. Algunos eran de compañeros de trabajo, otros de familiares lejanos que de repente querían saber qué había pasado. Se levantó pesadamente de la cama y se dirigió al baño. Se miró en el espejo, tenía las ojeras marcadas, el rostro tenso, los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño. «Estoy jodido», pensó, pasándose las manos por la cara. Encendió la televisión mientras preparaba un café y, para su horror, su cara apareció en la pantalla nuevamente. Esta vez, un noticiero de alcance nacional cubría la historia. El vídeo de su enfrentamiento con Martín se había vuelto viral, con miles de comentarios condenando su actitud. El incidente ha generado indignación en redes sociales, con múltiples usuarios exigiendo la destitución del guardia y medidas legales en su contra, dijo la presentadora con un tono serio. Víctor apagó la televisión de golpe y se dejó caer en una silla. No podía seguir ignorando la realidad. Su vida estaba desmoronándose. Mientras tanto, en la oficina principal del Gran Plaza, Leonardo Herrera estaba reunido con su equipo de relaciones públicas.
Habían pasado la noche evaluando el daño a la imagen del centro comercial y preparando una estrategia para abordar la crisis. «No podemos darnos el lujo de dejar esto sin respuesta», dijo Leonardo, apoyando los codos sobre la mesa. «Ya hay grupos de derechos civiles organizando protestas». Martín, que estaba presente en la reunión, observaba en silencio. Había estado evitando las redes sociales, pero sabía que la situación se estaba saliendo de control. «Entonces despidan al tipo y den un comunicado, como hacen siempre», dijo con voz seca. La jefa de Relaciones Públicas, una mujer de unos 40 años con un tono meticuloso, tomó la palabra. «Ya lo suspendimos, pero la gente quiere más que eso. Hay presión para que se presente una denuncia formal contra él». Martín levantó la vista. «¿Denuncia? Legalmente, podríamos demandarlo por discriminación», explicó la mujer. «Si lo llevamos a juicio, podríamos reforzar la imagen del centro comercial como un espacio seguro e inclusivo». Leonardo se inclinó en su silla, considerando la idea. «¿Y tú qué opinas, hijo?» Martín cruzó los brazos y suspiró. «No me interesa venganza, papá. Me interesa que esto no siga pasando. Que el próximo tipo como él lo piense 2 veces antes de humillar a alguien por cómo se ve». El silencio en la sala fue interrumpido por el sonido de un teléfono vibrando sobre la mesa. La jefa de Relaciones Públicas revisó su pantalla y frunció el ceño. Acaba de llegar algo nuevo. Deslizó su tableta para que los demás vieran. Un excompañero de trabajo de Víctor Camargo está hablando con la prensa. Martín tomó el dispositivo y reprodujo el vídeo. En la pantalla apareció un hombre de unos 50 años, con una camisa desabotonada y un cigarro en la mano. «Ese tipo siempre ha sido así», dijo el hombre con desdén. «Yo trabajé con él hace unos años y siempre tuvo problemas con la gente de piel más oscura. Una vez le negó la entrada a un cliente solo porque pensó que parecía peligroso. No es la primera vez que hace algo así». Martín sintió como se le formaba un nudo en el estómago. «¿Y si presionamos para que él mismo confiese?», dijo de repente. Leonardo arqueó una ceja. «¿A qué te refieres? Puedo hablar con él. Si se disculpa públicamente, si admite que lo que hizo estuvo mal, quizás eso tenga más impacto que una simple demanda». La jefa de Relaciones Públicas asintió lentamente. «Si logramos que dé una disculpa sincera y haga un reconocimiento de sus prejuicios, podríamos convertir esto en un caso de aprendizaje en lugar de solo un castigo». Leonardo suspiró y miró a su hijo. «¿Tú harías eso?» Martín asintió. «Si él acepta, sí». Víctor, por su parte, estaba en su departamento revisando los pocos ahorros que tenía en su cuenta bancaria cuando su teléfono sonó. Un número desconocido. Dudó en contestar, pero finalmente deslizó el dedo sobre la pantalla. «¿Sí?» La voz al otro lado era seria, pero sin hostilidad. «Soy Martín Herrera». Víctor sintió un escalofrío. «Ah, sé que tu vida se ha vuelto un infierno en las últimas 24 horas», continuó Martín. «Pero tengo una propuesta para ti». Víctor tragó saliva. «Te escucho. Quiero que te reúnas conmigo. En persona». Víctor dudó. «¿Para qué?» «Para que hagas algo que probablemente nunca has hecho en tu vida», respondió Martín con calma. «Admitir que estabas equivocado». El silencio entre ambos se prolongó unos segundos. Víctor sintió que su orgullo lo jalaba hacia atrás, diciéndole que colgara el teléfono, que no tenía por qué rendirse ante nadie. Pero también sabía que su situación era insostenible. Respiró hondo. ¿Dónde y cuándo? Martín sonrió del otro lado de la línea. «Mañana, en el centro comercial. Ahí donde todo empezó». Víctor cerró los ojos y asintió. «Está bien». La llamada terminó y, por primera vez en días, sintió que había dado un paso hacia algo desconocido. Pero lo que no sabía era que esa reunión cambiaría su vida para siempre. Víctor llegó al centro comercial Gran Plaza, con una sensación de opresión en el pecho. No había puesto un pie en ese lugar desde que lo suspendieron, y ahora estaba ahí para enfrentar al hombre que, de una manera u otra, había destrozado su vida en menos de 48 horas. Su instinto le decía que se diera la vuelta y se largara, pero algo en su interior, quizás el miedo a lo que vendría después, lo obligó a seguir adelante. Las miradas se clavaban en él como agujas.
No sabía si la gente realmente lo reconocía o si era solo su paranoia jugando con su mente. Caminó con paso firme por los pasillos hasta llegar al café donde Martín le había dicho que lo esperara. Cuando lo vio sentado en una de las mesas exteriores, con una taza de café a medio beber y una expresión neutral en el rostro, sintió una mezcla de rabia y vergüenza. Se acercó con cautela y se detuvo justo al frente. «Llegaste», dijo Martín sin levantar la vista del celular. «Aquí estoy», respondió Víctor, sintiendo el peso de cada palabra. Martín levantó la mirada, lo observó un momento y luego señaló la silla frente a él. «Siéntate». Víctor dudó, pero finalmente obedeció. Un camarero se acercó a preguntar si quería algo, pero él solo negó con la cabeza. Su estómago estaba demasiado revuelto como para pensar en comida o bebida. El silencio entre ellos fue tenso, como el filo de una navaja. «No voy a dar rodeos», dijo Martín finalmente, apoyando los codos sobre la mesa. «Quiero que hagas algo que probablemente nunca has hecho en tu vida». Víctor soltó una risa amarga. ¿Y qué sería eso? Asumir responsabilidad. Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Responsabilidad? ¿Por qué? Porque me equivoqué al asumir algo. No, dijo Martín con calma, aunque sus ojos reflejaban una intensidad peligrosa. Porque me humillaste públicamente. Porque creíste que podías tratarme como si no perteneciera aquí, solo por cómo me veo. Víctor bajó la mirada. Sabía que no tenía excusa. «Mira, exhaló pesadamente y se frotó la cara con las manos. «No voy a mentir. Lo que hice estuvo mal». Martín esperó en silencio. «No pensé, solo actué», continuó Víctor, sintiendo como la tensión en su pecho se volvía insoportable. «Me enseñaron desde niño a desconfiar de ciertas personas, a verlas como amenazas. No quiero justificarme, pero eso fue lo que me moldeó». Martín asintió lentamente. «Todos tenemos un pasado, pero eso no justifica la mierda que hacemos en el presente». Víctor apretó la mandíbula. «Lo sé. Entonces...» Víctor lo miró fijamente. «¿Qué quieres que haga?» Martín sacó su celular y lo puso sobre la mesa. «Una disculpa pública. Aquí. Ahora». El corazón de Víctor se aceleró. «¿Qué?» «Quiero que digas la verdad. Que reconozcas que actuaste por prejuicio. Que lo digas frente a la cámara para que la gente lo escuche de tu boca». Víctor sintió que le faltaba el aire. «No sé si puedo hacer eso». Martín ladeó la cabeza. «Entonces esto se va a los tribunales. Y créeme, mi familia tiene los recursos para hacerte la vida imposible». Las palabras cayeron como una sentencia. Víctor miró el teléfono sobre la mesa y sintió el sudor resbalar por su espalda. Sabía que no tenía otra opción. Respiró hondo, cerró los ojos por un segundo y, cuando los abrió, supo que ese momento definiría el resto de su vida. Víctor tragó saliva, mirando el celular de Martín sobre la mesa. El brillo de la pantalla parecía burlarse de él, un recordatorio de que su destino ahora estaba fuera de su control. Sus manos estaban tensas, entrelazadas sobre sus rodillas. Nunca en su vida se había sentido tan expuesto, tan acorralado. Martín lo miraba sin parpadear, paciente pero implacable. Sabía que no podía presionarlo más de lo necesario, pero tampoco iba a dejarle escapar. «No es difícil», dijo con voz firme, deslizando el celular un poco más hacia el centro de la mesa. «Solo di la verdad». Víctor dejó escapar una risa amarga. «¿La verdad? ¿Y qué carajos crees que va a cambiar eso?» Martín se recargó en la silla, cruzando los brazos. «No sé si cambiará algo para el mundo, pero sí cambiará algo para ti». Víctor cerró los ojos por un segundo y respiró hondo. Las imágenes de los últimos días pasaron por su mente como una película acelerada. Su suspensión, los comentarios de odio en redes, los noticieros mencionando su nombre como sinónimo de discriminación, los rostros de sus compañeros evitándolo en el centro comercial. Abrió los ojos y miró a Martín. «Está bien». Martín tomó el celular, lo configuró para grabar y lo colocó sobre la mesa. «Cuando quieras». Víctor tragó saliva, apoyó los codos en la mesa y miró directamente a la cámara. «Mi nombre es Víctor Camargo. Durante los últimos días, mi cara ha estado en todos lados por lo que hice en este centro comercial. Quiero decir algo sobre eso». Se frotó las manos, incómodo.
El día que confronté a Martín, no lo hice porque él estuviera haciendo algo malo. Lo hice porque, en mi mente, él no encajaba aquí. Porque crecí con ideas que nunca cuestioné. Porque asumí que alguien que se ve como él tenía que estar haciendo algo indebido. Hizo una pausa, respirando hondo. Nunca pensé en cómo se sentía estar del otro lado. Nunca me importó. Hasta ahora. Martín observaba en silencio, sus ojos fijos en cada gesto de Víctor. No estoy pidiendo que me perdonen, continuó Víctor. No espero que esto borre lo que hice. Solo quiero decir que me equivoqué, y que ojalá lo hubiera entendido antes. El silencio que siguió a sus palabras fue pesado. Martín se inclinó y detuvo la grabación. Bien, dijo simplemente. Víctor se dejó caer contra el respaldo de la silla, soltando un suspiro largo. ¿Eso es todo? Martín sonrió levemente. No, Camargo. Apenas empieza. Menos de una hora después, el vídeo ya estaba en redes sociales. Las reacciones no tardaron en llegar. Algunos lo llamaban un intento desesperado de limpiar su imagen, otros decían que era un paso necesario. Pero una cosa era clara, la historia seguía creciendo. Mientras tanto, el impacto sobre Víctor comenzó a sentirse en su entorno inmediato. Cuando fue a la tienda de la esquina de su vecindario a comprar algo de comida, notó que el cajero lo miraba de una forma distinta. No con miedo ni desprecio, sino con una especie de curiosidad. «Vi tu vídeo», le dijo el hombre mientras escaneaba los productos. «No sé si te creo del todo, pero al menos lo dijiste». Víctor asintió, sin saber qué responder. Más tarde, cuando revisó su teléfono, encontró un mensaje inesperado. Su antigua empresa de seguridad lo había despedido oficialmente. No había vuelta atrás. Y ahí, en la soledad de su apartamento, por primera vez en mucho tiempo, se preguntó quién era si no tenía el uniforme que lo había definido por tantos años. El vídeo de la disculpa de Víctor se propagó más rápido de lo que cualquiera esperaba. En cuestión de horas, las redes sociales estaban inundadas de opiniones divididas. Algunos lo calificaban como un intento genuino de redención, mientras que otros lo veían como una estrategia forzada para salvar lo poco que le quedaba de reputación. Pero lo que era innegable era que había abierto una conversación más amplia sobre el racismo en situaciones cotidianas. Martín, sentado en su departamento, repasaba los comentarios en su teléfono. Había algo casi catártico en leer las reacciones de las personas. Por un lado, sentía alivio al ver a tantos apoyándolo. Por otro, no podía ignorar las voces que lo acusaban de ser demasiado indulgente. Su padre, Leonardo, lo llamó al final del día. «¿Crees que fue suficiente?», preguntó Leonardo con un tono neutral, aunque con una ligera preocupación escondida. Martín suspiró. «No lo sé, pero creo que fue un comienzo. Un comienzo para él, tal vez. Pero tú, ¿cómo te sientes?». Martín dudó. «An estimate agotado. Pero no quiero que esto sea solo sobre mí. Quiero que signifique algo más». Leonardo se quedó en silencio unos segundos antes de responder. «Lo que estás haciendo ya tiene un impacto, hijo. Pero no cargues con todo el peso tú solo». Mientras tanto, Víctor estaba experimentando su propio torbellino emocional. Después de la publicación del vídeo, varios periodistas intentaron contactarlo para entrevistas. Se negó a todas, sintiendo que cualquier palabra adicional solo complicaría más las cosas. Sin embargo, no podía evitar leer los mensajes que llegaban a su celular. Había algunos de odio, otros de apoyo inesperado, pero los que más le dolían eran los de antiguos compañeros de trabajo. «Nunca pensé que terminarías así», decía uno. «Tal vez esto te haga pensar 2 veces antes de juzgar a alguien», escribió otro. Víctor apagó el teléfono y se dejó caer en el sofá. Había hecho lo que Martín le pidió, pero ahora sentía que estaba navegando un territorio desconocido, sin un mapa que lo guiara. Al día siguiente, Martín fue al centro comercial acompañado de un equipo de filmación. Había acordado con su padre grabar un vídeo promocional para las redes sociales del Gran Plaza, destacando el compromiso del lugar con la inclusión y la diversidad. Durante la grabación, interactuó con empleados, clientes y gerentes, asegurándose de que todos entendieran que este no era solo un gesto simbólico, sino un cambio tangible en las políticas del lugar. Mientras recorrían los pasillos,
Un empleado joven se le acercó. «Gracias por lo que hiciste», dijo tímidamente. Yo también he sentido ese tipo de miradas, pero nunca supe cómo reaccionar. Martín sonrió y le dio una palmada en el hombro. «No tienes que soportarlo. Si te pasa algo así, habla. Hay gente dispuesta a escucharte». Esa interacción breve pero significativa reforzó su determinación de convertir el incidente en algo más grande. Sin embargo, la calma fue interrumpida esa misma tarde cuando recibió una notificación de que Víctor había sido confrontado por un grupo de personas en su vecindario. Algunos reconocieron su cara del vídeo y comenzaron a gritarle insultos, acusándolo de ser un racista que no merecía ninguna oportunidad. Alguien incluso grabó el enfrentamiento y lo subió a Internet. Martín vio el vídeo con una mezcla de frustración y culpa. Había esperado que la disculpa pública de Víctor cerrara heridas, no que abriera otras. Esa noche, decidió hacer algo inesperado: llamar a Víctor. El teléfono de Víctor sonó mientras él estaba sentado en su pequeño balcón, mirando las luces de la ciudad. Al ver el nombre de Martín en la pantalla, dudó en contestar, pero finalmente lo hizo. «¿Qué quieres ahora?», preguntó con voz cansada. «Vi el vídeo de lo que pasó hoy», dijo Martín sin rodeos. «¿Estás bien?». Víctor soltó una risa amarga. «¿Por qué te importa? Pensé que ya habías conseguido lo que querías». «No se trata solo de lo que yo quiero», respondió Martín con calma. «No esperaba que la gente reaccionara así contigo». «¿Ah, no?». Víctor hizo una pausa, apretando el teléfono con fuerza. «¿Qué pensabas que iba a pasar? ¿Que todos me iban a aplaudir por decir algo que nunca debía haber hecho?». Martín respiró hondo, tratando de mantener la compostura. «No, pero tampoco esperaba que te lincharan públicamente». Víctor guardó silencio, sorprendido por la sinceridad en la voz de Martín. «Mira, sé que no soy la persona indicada para decirte esto, pero si necesitas ayuda para salir de esta, podemos hablar». Víctor frunció el ceño. «¿Por qué harías eso?». «Porque creo que puedes cambiar. Pero para eso necesitas algo más que un vídeo de disculpas». La conversación quedó flotando en el aire, sin una respuesta inmediata. Víctor no sabía si confiar en Martín, pero en el fondo sentía que tal vez esa llamada era su única oportunidad de encontrar una salida. El silencio se rompió con un largo suspiro de Víctor. «Está bien. Hablemos». Víctor no durmió bien esa noche. Después de colgar con Martín, su mente se quedó atrapada en un torbellino de pensamientos. Nunca en su vida había esperado que alguien como él le ofreciera ayuda después de todo lo que había pasado. Al día siguiente, se reunió con Martín en un pequeño café lejos del centro comercial. Quería evitar cualquier tipo de confrontación con la prensa o con personas que aún lo veían como un enemigo. Martín llegó puntual, vestido con ropa casual pero elegante, contrastando con el aspecto cansado y desaliñado de Víctor. Este último aún llevaba las secuelas de las últimas semanas en su rostro, ojeras profundas, un ligero temblor en las manos y la mirada de alguien que había sido arrojado al vacío sin paracaídas. «Gracias por venir», dijo Martín mientras tomaba asiento. Víctor soltó una risa seca. «No sé ni por qué estoy aquí». «Porque necesitas encontrar una salida», respondió Martín sin rodeos. El silencio entre ellos se mantuvo por unos segundos. Víctor suspiró y apoyó los codos sobre la mesa. «¿Qué se supone que haga? Perdí mi trabajo, mi reputación está por los suelos, y ahora ni siquiera puedo salir a la calle sin que alguien me insulte. No esperabas que esto no tuviera consecuencias, ¿verdad?». Víctor apretó la mandíbula. «Claro que no. Pero una cosa es perder mi empleo y otra es sentir que mi vida entera se fue al carajo». Martín lo observó con atención. «Entonces haz algo al respecto». «¿Cómo? ¿Diciendo más disculpas? ¿Arrodillándome para que me perdonen?». Su tono tenía un dejo de amargura, pero en el fondo también había algo más: desesperación. Martín negó con la cabeza. «No quiero que te arrodilles. Pero si realmente quieres salir de esta, necesitas hacer algo más que solo hablar». Víctor lo miró con una mezcla de escepticismo y cansancio. «¿Y qué sugieres?». Martín sacó su celular y deslizó la pantalla hasta encontrar una dirección que había guardado el día anterior. «Hay una organización que trabaja con casos de discriminación y educación social. Necesitan voluntarios. Victor Bufo».
¿Quieres que me convierta en un activista ahora? No. Quiero que aprendas. Que salgas de tu burbuja y veas el otro lado de la historia. Víctor se quedó en silencio, tamborileando los dedos sobre la mesa. No sé si soy bienvenido en un lugar como ese. Martín sonrió levemente. Eso depende de ti. El resto de la conversación transcurrió en un tono más calmado. Martín le explicó que no se trataba de limpiar su imagen, sino de entender el daño que había causado y de trabajar en cambiar su mentalidad. No sería fácil, pero si realmente quería hacer algo diferente, este era un primer paso. Después de la reunión, Víctor se quedó sentado en el café durante un rato, reflexionando sobre lo que acababa de escuchar. Parte de él quería ignorarlo, seguir adelante y encontrar otra forma de recuperar su vida. Pero en el fondo, sabía que Martín tenía razón. 2 días después, finalmente se presentó en la organización. Al principio, fue recibido con recelo, con miradas que le recordaban exactamente quién era y qué había hecho. Pero no se fue. Se quedó, escuchó, observó. Y poco a poco, empezó a darse cuenta de algo que nunca antes había querido aceptar. Su visión del mundo estaba equivocada. Con el tiempo, su presencia dejó de ser incómoda y comenzó a integrarse en las actividades de la organización. Escuchar historias reales, conocer a personas que habían sufrido discriminación en carne propia, lo forzó a ver lo que antes se negaba a reconocer. Sin embargo, su transformación no pasó desapercibida. En redes sociales, algunos lo criticaban por lo que llamaban un intento desesperado de redención. Otros, sin embargo, comenzaron a notar el cambio. El verdadero punto de inflexión llegó semanas después, cuando fue invitado a hablar en un foro público sobre su experiencia. Víctor se paró frente a la audiencia, nervioso, con las manos sudorosas. Pero cuando empezó a hablar, las palabras salieron con sinceridad. Hace unos meses, jamás hubiera imaginado estar aquí, dijo. Pero tampoco imaginé que un solo momento de mi vida me haría ver todo lo que estaba haciendo mal. En la primera fila, Martín lo observaba con los brazos cruzados. Víctor respiró hondo y continuó. No estoy aquí para pedir perdón otra vez. Estoy aquí porque sé que lo que hice estuvo mal. Y porque estoy tratando de cambiar. El silencio que siguió fue intenso, pero no incómodo. Por primera vez en su vida, Víctor sentía que estaba en el camino correcto. Víctor bajó del escenario después de su discurso, sintiendo como la adrenalina seguía recorriéndole el cuerpo. Nunca había hablado en público de esa manera, y mucho menos sobre algo tan personal. La audiencia se quedó en silencio unos segundos después de sus palabras, y luego, poco a poco, se escucharon aplausos dispersos, seguidos por una ovación más fuerte. Entre la multitud, vio a Martín observándolo con una expresión que no supo interpretar. No era orgullo, tampoco satisfacción. Parecía algo más cercano a la evaluación, como si estuviera esperando ver qué haría Víctor después de esto. El evento terminó y la gente comenzó a dispersarse. Algunos se acercaron a Víctor para agradecerle sus palabras, otros simplemente lo miraban con desconfianza. No esperaba aceptación inmediata, y tampoco la buscaba. Pero lo que sí notó fue que, por primera vez en semanas, sentía que estaba avanzando hacia algo diferente. Cuando finalmente salió del recinto, Martín lo estaba esperando afuera, con los brazos cruzados. Nada mal, dijo sin rodeos. Víctor exhaló, metiendo las manos en los bolsillos de su chaqueta. No sé qué esperaba, pero definitivamente no esto. Martín asintió. ¿Cómo te sientes? Víctor se encogió de hombros, como si todavía tuviera mucho por hacer. Martín lo observó por un momento antes de hablar. ¿Qué sigue para ti? Esa pregunta lo tomó por sorpresa. Hasta ese momento, no había pensado más allá de ese discurso. No lo sé, admitió. No tengo trabajo, mi reputación sigue por los suelos para mucha gente, y no tengo idea de qué hacer con mi vida. Martín cruzó los brazos y lo miró con una expresión pensativa. Hay algo que puedes hacer. Víctor arqueó una ceja. Ah, ¿sí? ¿Y qué sería? Aprender. No solo escuchar a los demás, sino formarte. Entender realmente el impacto de lo que hiciste y encontrar la manera de hacer algo útil con eso. Víctor soltó una risa seca. ¿Quieres que me vuelva un maldito ejemplo de redención? Martín negó con la cabeza. No.
Quiero que dejes de ver esto como una penitencia y empieces a verlo como una oportunidad. Las palabras se quedaron flotando en el aire entre ellos. Víctor miró hacia la calle, observando el tráfico y la gente que pasaba sin prestarle atención. Pensó en todo lo que había pasado en las últimas semanas, en lo que había perdido, pero también en lo que había aprendido. No sé si alguna vez podré cambiar lo suficiente para que la gente me vea de otra manera, dijo finalmente. Martín lo miró con seriedad. Tal vez no. Pero al final del día, no se trata de lo que los demás piensen. Se trata de lo que hagas con lo que aprendiste. El silencio que siguió fue largo, pero no incómodo. Por primera vez en su vida, Víctor sintió que estaba empezando a entender algo que nunca antes había considerado. Víctor pasó los días siguientes reflexionando sobre las palabras de Martín. No se trata de lo que los demás piensen, se trata de lo que hagas con lo que aprendiste. Esas palabras lo perseguían, no como una carga, sino como una verdad que no podía ignorar. Había pasado semanas atrapado en su propia vergüenza, sintiéndose como un hombre sin rumbo. Pero ahora, por primera vez, sentía que podía hacer algo con todo lo que había vivido. Una tarde, después de mucho pensarlo, decidió regresar a la organización donde había comenzado a hacer trabajo voluntario. Esta vez, no solo como alguien que escuchaba en silencio, sino como alguien dispuesto a aprender y a participar activamente. Cuando entró al pequeño centro comunitario, algunas personas lo miraron con desconfianza, otras con curiosidad. Nadie lo recibió con los brazos abiertos, pero tampoco lo echaron. El coordinador del lugar, un hombre de unos 50 años llamado Héctor Valdivia, lo observó con atención antes de acercarse. «No pensé que volverías», dijo con voz neutra. Víctor se encogió de hombros. «No pensé que lo haría, pero aquí estoy». Héctor cruzó los brazos, evaluándolo. «Si realmente quieres estar aquí, vas a tener que ganarte la confianza de la gente». Víctor asintió. «Lo sé». Héctor hizo una pausa y luego señaló una pequeña oficina al fondo del centro. «Ven conmigo». Lo llevó a un espacio donde había una mesa con varios documentos y fotografías de distintos eventos organizados por la comunidad. «Esto», dijo señalando los papeles, «es el trabajo real. No es solo hablar, no es solo publicar un vídeo de disculpa y seguir adelante. Es estar aquí, entender lo que otros han vivido y ayudar a cambiar las cosas». Víctor miró los documentos en silencio. «Quiero hacer más que solo disculparme». Héctor lo observó un momento antes de asentir. «Bien, entonces, empieza por aquí». Semanas después, el cambio en Víctor era notable. No porque estuviera intentando demostrar algo, sino porque realmente estaba absorbiendo lo que antes ignoraba. Pasó de ser un espectador silencioso a alguien que participaba activamente en los programas del centro, ayudando en actividades, escuchando historias, aprendiendo lo que significaba estar del otro lado de la ecuación. Por supuesto, las críticas no desaparecieron. Algunos aún lo veían con desconfianza, pensando que todo era una estrategia para limpiar su imagen. Pero Víctor había dejado de preocuparse por eso. Sabía que el cambio real no se medía en opiniones de Internet, sino en las acciones del día a día. Un día, mientras organizaba material para una charla sobre discriminación estructural, su teléfono vibró. Era un mensaje de Martín. «Te vi en la entrevista. Not a Mao». Víctor sonrió ligeramente. No respondió de inmediato. Salió del centro comunitario y se quedó mirando la calle, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que estaba en un camino que valía la pena recorrer. No era redención. No era reparación. Era solo el comienzo de algo diferente.